Aquí más o menos está la cosa. Fíjense cómo en la difusión pasiva, de mayor a menor concentración, va a ser muy fácil que pueda atravesar los epitelios, de mayor a menor, ¿no? A favor de la gradiente, no necesita energía, no necesita transportador, difusión pasiva, ¿no es cierto? Difusión pasiva. Ahora, si eso mismo se da de mayor a menor a favor de la gradiente, pero necesita un transportador, eso ya es una difusión facilitada. El transportador le está facilitando, ¿ya? Pero son muy parecidos en concepto. La única diferencia es que aquí existe transportador y aquí no, ¿ya? Y el transporte activo, que es la otra forma importante, es obviamente en contra de la gradiente, ¿no? Acá hay más concentración, por lo tanto la dirección o el sentido debiera ser en sentido contrario. Pero debido a que hay gasto de energía, lo hacen en sentido en contra de la corriente. ¿Ya? Esos son, digamos, los más comunes. Dentro de todos ellos, difusión pasiva, el más importante, ¿ya? Difusión pasiva, de fármacos en general hablando, ¿ya? Y vamos a recalcar eso. La difusión pasiva es el mecanismo más importante, no hay que olvidarse, ¿ya? Ahora, su velocidad, dice, va a ser mayor cuanto mayor es la liposolubilidad. O sea, significa que el carácter de ser liposoluble o hidrosoluble tiene mucho que ver para facilitar el paso de un fármaco a través de un epitelio, ¿ya? Y si es directamente proporcional, diríamos que cuanto más liposoluble sea, va a ser más fácil. Cuanto menos liposoluble sea, será más difícil, ¿ya? Va en forma directa. Y habla también del tamaño molecular como segunda característica, pero de forma inversa, ¿no? A menos tamaño, más fácil el paso, y a más tamaño, obviamente, el paso será más dificultoso. Y esto es lo importante, grado de ionización. ¿Qué significa grado de ionización? Mejor hablamos con ejemplos. Cuando, por ejemplo, yo tengo una sustancia básica, ¿ya? Y lo coloco en medio ácido, o sea, contrario, voy a provocar un estado de ionización. Pero si coloco esa sustancia básica en un medio básico, simplemente no va a haber ese estado de ionización. O sea, el grado de ionización dependerá, ¿no?, de que un fármaco, en este caso, esté en un medio contrario a su naturaleza de pH. ¿Cómo podríamos hablarlo en ejemplos? Por ejemplo, los aminoglucósidos son sustancias de carácter básico, no son ácidos, ¿ya? Y el tracto digestivo, el estómago, ¿qué medio tiene? ¿Ácido o básico? Ácido, ¿no es cierto? Es el ácido clorhídrico ahí. Entonces, por lógica nada más, ¿un aminoglucósido podría absorberse por tracto digestivo? Si estamos diciendo que tiene que ver con el grado de ionización, no, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es una sustancia básica que estaría en contacto con un medio ácido, o sea, contrario a su naturaleza, y eso va a provocar un alto grado de ionización, de tal manera que va a ser casi imposible absorberse, ¿ya? Pero si por el contrario yo doy una sustancia ácida por vía oral, llega al estómago, que también el medio es ácido, no hay ionización, por lo tanto se absorbe fácil. Ese es el motivo, por ejemplo, de por qué no tenemos aminoglucósidos por vía oral, ¿ya? Todos se tienen que administrar de forma parenteral. Más o menos la cosa va ahí. Vamos a ir reforzando las ideas. Les habíamos dicho, cuando hablamos de poros, estamos hablando de esa membrana basal de glomerular, ¿no?, fenestrada, donde vamos a encontrar a nivel de la luz capilar estos poros donde es posible filtrar, ¿ya? Donde se va a dar la filtración. Es casi el único lugar donde el mecanismo de paso por epitelios es filtración, ¿ya? Y la pinocitosis, que habíamos dicho, sustancias no completamente diluidas, sustancias de mayor tamaño, pueden ingresar de esta forma, ¿no?, adoptando o usando parte de la membrana, ¿no?, externa, ingresan sustancias mayores y pueden cumplir diferentes funciones. El proceso contrario a la pinocitosis, ¿cómo se llama? Exocitosis, ¿no es cierto? Es lo mismo. Hagan de cuenta que es al revés y más bien al salir deja su membrana, ¿ya? Este es el proceso contrario a la pinocitosis. Esto es pinocitosis, exocitosis vendría a ser la forma contraria, ¿ya? Y aquí moléculas, exclusivamente para moléculas que no están del todo disueltas, ¿no? Pero vuelvo a repetir, lo más importante, difusión pasiva, que era el primer mecanismo. Entonces, ¿qué cosa habíamos comentado?
que van a favorecer el paso a través de los epitelios, ya resumiendo lo que estamos diciendo, la liposolubilidad, ¿no es cierto? A más liposoluble, más fácil, ¿ya? El menor tamaño, eso es simple lógica, ¿no es cierto? A menor tamaño va a ser más posible que pase. Si tiene tamaño mayor, quizá va a haber más dificultad para que pueda pasar por estos epitelios. Y el menor grado de ionización, ¿ya? Cuando el grado de ionización es alto, no se va a absorber. Cuando el grado es menos, o mejor aún, si no existe ionización, la posibilidad de absorción es mucho mayor, ¿ya? Y en consecuencia de lo que puede favorecer, obviamente están los factores que van a disminuir este paso a través de los epitelios, que no es otra cosa que las características contrarias, ¿no? Si un fármaco es hidrosoluble, va a ser más difícil que pase por los epitelios, cualquiera que fuese los epitelios, ¿ya? A mayor tamaño, obviamente, va a ser más difícil que pase. Y cuando el grado de ionización es alto, lo mismo también, ¿ya? Esas son las tres cosas que uno tiene que recordar. ¿Esto tiene su aplicación? Por supuesto que sí. Ya lo vamos a ir comentando según vayamos avanzando. Bien, dice se considera el único mecanismo de absorción para los fármacos no disueltos. ¿Cuál era? Pinocitosis, ¿no es cierto? Es el único mecanismo por el cual un fármaco no disuelto puede atravesar un epitelio. No hay otra forma. Y todas las excepciones es importante retenerlas porque pueden ser motivos de pregunta examen. Dice señale cuál de los siguientes factores dificulta el paso de los fármacos a través de los epitelios por difusión pasiva. Ya aquí no se dejen engatusar por, digamos, el exceso de palabras. Sea por difusión pasiva, por difusión facilitada, etcétera, al final lo que va a favorecer o desfavorecer el paso por los epitelios son los mismos, ¿no? Son los mismos. En general tienen que pensar también entonces cuando hablen de las características generales. Cuanto más liposoluble era más fácil que pase, ¿no es cierto? Perfecto. Aquí nos están preguntando, son factores que dificultan. Entonces este no puede ser un factor que dificulta, es un factor que favorece más bien. Bajo peso molecular también va a favorecer. A menor peso molecular o menor tamaño, obviamente más posibilidades de pasar por los epitelios. Elevado grado de ionización, eso desfavorece. Ya sea por difusión pasiva, por transporte activo, por lo que quieran, va a ser menos probable que puedan tener éxito si es que tienen un elevado grado de ionización. No unión a proteínas plasmáticas no tiene nada que ver, ¿ya? No tiene nada que ver. Además hay una situación. Aquí ya está hablando del plasma, pero en absorción todavía ni siquiera ha llegado, ¿no? Dice pequeño tamaño de las partículas, más bien va a favorecer, que sería casi un sinónimo de decir bajo peso molecular. La alternativa correcta es obviamente esta que está acá, ¿ya? ¿Y cuándo va a haber ionización? Cuando el pH del medio es contrario a la naturaleza del pH del fármaco, ¿ya? Eso es importante. Muy pocas veces consideramos eso, pero es importante tenerlo en cuenta. Esta pregunta es también interesante. Ya dice, los siguientes fármacos tienen diferente pH. ¿Cuál se absorberá mejor por vía oral? ¿Ya? Así de forma general. Vía oral significa, no estamos excluyendo la sublingual y la rectal, ¿no? Vía oral bien claro lo dice. Dice un fármaco A que tiene un pH 5,4, un fármaco B con pH 6,2, otro fármaco con pH 7, neutro, y otro fármaco con pH 7,2. ¿Ya? Si es por vía oral, el medio que le va a esperar es un medio ácido, así es. Y nosotros sabemos que para que se absorba un fármaco deberíamos de evitar ese grado de ionización. Por lo tanto, ¿cuál de los fármacos será más factible que pueda absorberse o en todo caso se va a absorber más fácil? El que tenga más pH ácido, es lógico, ¿no es cierto? ¿Ya? De repente, miren, aquí estos dos probablemente sí se van a absorber bien, pero de esos dos todavía el fármaco A porque es más ácido, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? A eso se refiere. ¿Se va entendiendo la cosa, no? Ya. ¿Por qué les muestro esto? ¿Quién me dice? Porque lo que hablamos acá tienen que ustedes intentar llevarlo a la práctica también, de eso se trata. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué puede ser? Cuando ustedes ven un caso así, ¿en qué piensan? ¿Celulitis nomás o piensan en algo más? Si esto es fluctuante, ¿qué dirían? Un absceso, ¿no es cierto o no?
cuando es fluctuante. Pero lógicamente la piel está también afectada, es una celulitis abscedada, podríamos llamar. Aquí también hay una celulitis, ¿no es cierto? Y aquí están drenando un absceso, por eso que está saliendo. ¿Cuántas veces habrán hecho eso ustedes, no? Eso es pan de cada día, ¿no? Drenan abscesos, ¿no? ¿Por qué les muestro estas tres posibilidades que más o menos fisiopatológicamente son similares y les muestro amicacina? ¿Porque sirve o porque no sirve más bien ahí? ¿Qué medio es cuando existe infecciones de este tipo? Son medios ácidos, ¿ya? El pH es ácido en una colección purulenta. Estoy seguro que más de una vez, desde que hacían el internado, han visto que para los abscesos les dan clindamicina más amicacina. Eso es parte del folclore médico nada más, no tiene ningún sustento. Porque la amicacina le están dando por gusto, ¿ya? No usen en medios de pH ácido aminoglucósidos, porque ya estamos diciendo su carácter es básico, van a crear un grado de ionización considerable y no va a servir, se va a inutilizar. Por un lado eso, y por otro lado, que eso ya lo vamos a ver cuando hablemos propiamente de antibióticos, los aminoglucósidos necesitan de ATP para actuar, ya en su mecanismo de acción, ya para ingresar al intracelular necesitan de energía, y los abscesos, la celulitis, ese tipo de lesiones son medios anaeróbicos, y en anaerobiosis los aminoglucósidos no sirven. Otro claro ejemplo es cuando tienen abscesos pélvicos, ¿no? Quedan otra vez clindamicina más amicacina, casi en automático lo dan, no les va a ayudar, ¿ya? No les va a ayudar. Claro, la lógica que dicen es, aquí debe haber E. coli, y como aminoglucósidos funciona contra gran negativos, claro, eso funciona en el laboratorio. Cuando tú tienes tu placa, como lo que habíamos visto en microbiología, y colocas un poco de antibiótico a esa bacteria que está ahí al aire libre, obviamente sí va a funcionar un aminoglucósido. Pero in vivo, ustedes tienen que ver todas esas otras cosas que estamos viendo, ¿ya? Grado de ionización, cuánto se va a absorber, servirá o no, ¿no? Más o menos la cosa va ahí. Así administraran intralesionalmente, tampoco va a servir, ¿ya? ¿Y por qué Clinda no? Mi idea no es salirme del tema, pero ya que estamos tocando esto, lo tocaremos bien. ¿Por qué Clinda no? Porque Clinda es bacteriostático, ¿ya? Es bacteriostático. Sin embargo, metronidazol es bactericida. En un absceso, para empezar, ¿cuál es el tratamiento? Y eso siempre nos han dicho desde que estábamos en primer año de medicina. Hay que debridar. Todavía nos decían, me imagino que les han dicho lo mismo, que absceso drenado es absceso curado. Y eso es real, ¿ya? Entonces, a veces de esos conceptos tan simples nos olvidamos y nos complicamos solitos la vida. Lo ideal es hacer lo que están haciendo aquí, drenar el absceso. A veces solo drenando se acabó el problema, ¿ya? Algunos incluso usan agua oxigenada. ¿Para qué? Para eliminar los anaerobios. Y está bien, eso es algo muy práctico, ¿no? Lo dejan ahí o con un drencito y se acabó el problema. Se cierra solo, hasta el dolor pasa después de haber drenado, ¿ya? Pero esto de aquí que les estoy mostrando, más de una vez ustedes lo van a ver. Ah, es un absceso, hay que darle clinda más amica. Esa combinación no está bien, ¿ya? Primero porque clindamicina solamente es bacteriostático, y segundo porque el aminoglucósido en condiciones de anaerobiosis o en pH ácido no funciona. Y ahí tienen las dos cosas todavía, ¿ya? Entonces, esto está proscrito, eso no se hace, ¿ya? Muy bien. Habíamos hablado del pH ácido del estómago, y que idealmente los fármacos que tengan esa naturaleza, o sea, pH ácido, eran los que mejor se iban a absorber a nivel, no iba a haber ionización, ¿no? O un grado de ionización mínimo iba a haber, si es que la naturaleza del fármaco coincide con la naturaleza del medio en cuanto a pH, ¿ya? Sin embargo, nosotros más o menos vamos a diferenciar esto. Esto es importante, porque hay preguntas que a veces viene en ese sentido. Por lógica, como el estómago tiene secreción de ácido clorhídrico, su medio es ácido. Significa entonces que los fármacos de naturaleza ácida van a caer muy bien, ¿ya? Por lo del estómago. ¿Estamos de acuerdo? No usar fármacos de naturaleza básica. Ahora, si es de naturaleza básica, ¿ya?
habría que utilizar, hay algunos fármacos que utilizan cubierta entérica, ¿ya? Para un poco evadir las acciones, el ácido clorhídrico, y para que se absorban un poquito más allá. Y eso sí tiene mucho que ver, ¿ya? Porque en las primeras porciones de intestino delgado, puede llámese desde duodeno, incluso yeyuno, ¿ya? Pero más duodeno, ¿ya? Se absorben justamente ahí los fármacos que tienen naturaleza básica, ¿ya? Esa diferencia hay que tenerla en cuenta. No es tanto porque te va a producir gastritis y por eso tiene cubierta entérica, o sea, eso no es tanto el fundamento, es básicamente porque el pH tiene que ver con el grado de ionización, y dependiendo del grado de ionización, la absorción va a ser mejor o simplemente va a ser deficiente. ¿Ya? Entonces, las primeras porciones, las primeras instancias de lo que es intestino delgado, básicamente duodeno, es donde mejor se absorben las sustancias de carácter básico y las sustancias de carácter ácido a nivel de estómago, ¿ya? Importante. Entonces, cuando les pregunten algo así como lo que están viendo, ustedes ya no van a tener problema. Les dicen los fármacos de carácter alcalino se absorben mejor y les preguntan ahí, ¿ya? Entonces ya cuando uno ha repasado, obviamente esto le parece demasiado sencillo, ¿ya? Y así ese es el objetivo también. Entonces los fármacos de carácter alcalino se absorben mejor en duodeno, ¿no es cierto? De preferencia en duodeno. Por si acaso, yeyuno también sirve para absorber, ¿ya? Pero la superficie de absorción y todo lo demás es mucho mejor en duodeno. Por eso es que esa es la zona donde se considera que se absorben los medicamentos o fármacos en general de carácter alcalino, podríamos llamarle, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí ya vayamos pensando algo. ¿Cuántas veces han dado fármacos que se administran por vía oral? Por si acaso, los fármacos que se administran por vía oral ya los han hecho pensando en todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, no sé, cotrimoxazol, doxiciclina, hablando de antibióticos, ustedes lo dan por vía oral porque están diseñados para que con el pH del estómago no haya un grado de ionización que impida su absorción, ¿ya? Entonces ahí no hay problema. Pero resulta que vuestros pacientes, y eso les digo porque a mí me pasa lo mismo, les van a decir, me produce gastritis, ¿no? Y muy buena gente le decimos, ya, como te produce gastritis, toma tu hidróxido de aluminio. ¿Qué creen que están haciendo con eso? Estamos alterando el pH. Estamos creando un pH alcalino donde debería ser ácido para que exista una buena absorción. Y obviamente ya no se va a absorber como debe de ser, ¿ya? ¿Por qué les comento esto? Porque nadie me va a dejar mentir, esto es pan de cada día. Las personas creen que todo lo que llega al estómago choca con las paredes del estómago y produce gastritis, ¿no es cierto? Ese es el concepto que tienen. E incluso parte del personal de salud hace lo mismo, ¿ya? Nosotros obviamente, como bien sabemos, sabemos que no hay relación con los fármacos que no sean los AINES. Los AINES sí, pues inhiben la ciclooxigenasa y todo lo demás, ¿no? Pero digamos un ciprofloxacino, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo produciría gastritis? Producen molestias digestivas, eso es diferente, pero no son gastritis. No amerita dar un hidróxido de aluminio, por ejemplo, ¿ya? Fíjense cómo a veces, sin querer, podemos nosotros mismos, de alguna manera, quitarle potencia, quitarle eficacia al tratamiento que hemos planteado muy bien de entrada, ¿ya? Solo como comentario. Muy bien, hablemos de esta vía fisiológica, de la más fisiológica, la vía digestiva. En general, la vía digestiva, ¿no? Ya hemos comentado de la absorción, más o menos ya nos estamos poniendo de acuerdo en lo que es la parte del paso por los epitelios, qué cosas van a favorecer, qué cosas no. Ya, asumamos que eso ya pasó, ya estamos hablando de absorción. Ya, entonces, cuando hablamos fundamentalmente de la vía oral, nosotros hablamos de que luego de la absorción, ya, los fármacos tienen que ser de alguna manera, parcialmente por lo menos, metabolizados a nivel hepático, ¿ya? Y si les preguntaran cuál es la vía o la forma de metabolismo más común, es justamente glucoronización, o sea, conjugación con el ácido glucorónico. Esa es la respuesta, si les preguntaran, ¿ya? Conjugación con el ácido glucorónico, eso es lo que más sucede, ¿ya? Pero lo cierto es que por vía oral necesariamente van a pasar por el hígado, ¿ya? A nivel hepático,
como les estaba comentando, va a existir un metabolismo parcial, ¿ya? Un metabolismo parcial. Decimos parcial porque no todo se va a metabolizar. Si todo se metabolizara, no tendría sentido ya ese fármaco, no serviría para nada, ¿ya? Sin embargo, una parte sí se metaboliza, ¿ya? Y a esa parte que se metaboliza se llama el famoso primer paso, ¿ya? En fármacos, ustedes siempre van hasta el visitador, cuando viene a comentarles de su producto, les habla del primer paso. Claro, obviamente ellos no lo conocen bien, simplemente repiten lo que les han, digamos, capacitado. Ya, pero se refiere a eso. Todo fármaco administrado por vía oral pasa por el hígado, ya, se conjuga con el ácido glucurónico de preferencia y se metaboliza parcialmente. No todo el fármaco, sino una parte del fármaco. Por lo tanto, habrá una fracción del fármaco que no se va a metabolizar, ¿ya? Esa fracción del fármaco que se metaboliza se denomina, o este proceso se llama el primer paso, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos el fármaco ya a nivel de circulación, ¿ya? Que para la gran mayoría de fármacos es entre 30 minutos a 1 hora, para la gran mayoría, sea antibiótico, sea analgésico o cualquier otro, algunos un poco menos en cuanto a tiempo, pero más o menos el promedio es así. Cuando llega a circulación, ¿qué me podrán decir? ¿Llega la integridad de lo que han administrado? Ya no, ¿no es cierto? Claro, va a llegar todo, pero una parte va a venir ya metabolizada. Significa que es un porcentaje el que va a llegar a la circulación, de forma inalterada me refiero. Yo administro cierto fármaco, una parte, no sé, un 10%, digamos, por poner arbitrariamente un porcentaje, se va a metabolizar a nivel del hígado. Ese primer paso a nivel del hígado, ¿ya? De alguna manera me ha inutilizado el 10% del fármaco. Solamente lo restante, que es el 90%, va a llegar a la circulación de forma inalterada, tal cual lo habíamos administrado, ¿ya? Ese porcentaje de fármaco que llega de forma inalterada a la circulación, ese ya es otro concepto. Y ese concepto es eterna pregunta de examen. Pongo mis manos al fuego, esa pregunta va a volver a venir. Siempre viene, ¿ya? ¿Cómo se llama ese porcentaje de fármaco que llega en forma inalterada a la circulación? Así es, ese es el concepto de biodisponibilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la biodisponibilidad de un fármaco? Es el porcentaje o la fracción, lo que quieran, o una parte del fármaco que llega de forma inalterada a la circulación. Y lógicamente estamos hablando de la vía digestiva y fundamentalmente la vía oral, ¿ya? Eso es pregunta de examen, ¿eh? Claro, viene con diferentes enunciados, pero esa es una pregunta de examen. Ahora, habrá la vía oral, necesariamente va a ser esto. Todo fármaco administrado por vía oral va a tener que tener necesariamente su primer paso, ¿ya? Lo que pasa a veces es que algunos fármacos, en ese primer paso, a pesar de que pasan por el hígado, no se llegan a conjugar. Y ahí está el ejemplo que les había comentado, el metronidazol, la clindamicina, el linezolid, por ejemplo, ¿ya? Y de tal manera que al no conjugarse ni siquiera una parte, el 100% llega a la circulación. ¿Ya? Por eso dicen que tiene biodisponibilidad del 100%. Significa, por ejemplo, que es lo mismo administrar metronidazol por vía oral o por vía endovenosa, siempre y cuando el tracto intestinal esté íntegro, ¿no? Su biodisponibilidad va a ser del 100%. Lo mismo pasa con la clindamicina, con el linezolid. Y hay fármacos que tienen cercano a ese porcentaje. Por ejemplo, las quinolonas, ¿ya? Por ejemplo, el fluconazol también, ¿ya? El aciclovir también. Y en la parte contraria están los macrólidos y encabeza la lista pues la eritromicina. Tiene 20% más o menos de biodisponibilidad. ¿Qué significa? Que ustedes dan eritromicina y el 80% se metaboliza aquí y solamente el 20% llega a circulación. De ahí que como que está siendo dejado de lado, ¿no? Bien. Sin embargo, va a haber otra vía, en este caso la vía rectal, que también es componente de la vía digestiva, que va a evadir parcialmente ese primer paso. Otra pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes vías de administración de fármacos evade parcialmente el primer paso? ¿No? Y es la vía rectal. Por eso les decía, la vía rectal es más importante de lo que uno cree, ¿ya? No solo porque al estar plenamente irrigado la absorción es buena, sino que también
evitamos el primer paso, por lo menos parcialmente. Y va a haber una vía que prácticamente va a evitar al 100% el primer paso. De frente se va a ir la circulación. ¿Cuál es? La vía sublingual. La vía sublingual, ustedes dan de forma sublingual y el fármaco en su totalidad llega a circulación. Entonces no es una situación de comodidad usar las diferentes vías, sino es una situación de respuesta terapéutica también, ¿ya? Pero habíamos dicho, para que se absorba por vía sublingual, ¿qué característica debía de tener el fármaco? Liposoluble, ¿ya? Si es hidrosoluble, ni se les ocurra, no les va a ayudar, ¿ya? Muy bien. Y cuando administramos por vía endovenosa, obviamente nos olvidamos del primer paso, de frente está llegando sangre. Acá la circulación, de frente lo vamos a depositar en la circulación. Entonces nos olvidamos de todo esto, ¿ya? Actúa de inmediato y la totalidad de la dosis. Muy bien, ya sea vía endovenosa o endoarterial, ¿no? Y lo mismo, no hay absorción en estos dos casos, y para el resto de las vías, ¿no? Esto es importante antes, en este primer paso va a estar presente a nivel hepático este conjunto, este sistema de enzimas del citocromo P450. ¿Qué significa? ¿Saben cuál es su función? Ya, lo que hace este conjunto de enzimas es metabolizar, mejorar, potenciar ese primer paso. ¿Ya? Esto es importante porque también es pregunta de examen. Hay fármacos que son inductores de este sistema de enzimas, citocromo P450, y lo que hacen es que cuando nosotros lo utilizamos, al potenciar el primer paso, simplemente vamos a metabolizar más de la cuenta al fármaco, por lo tanto lo que va a llegar a circulación es menor todavía. Un ejemplo, ¿cuál es? La rifampicina. Eterna pregunta de examen. Aquí, en el MIR, donde quieran, es el ejemplo predilecto de lo que es un estimulador o un inductor, que es el mejor nombre, del citocromo P450. ¿Ya? El citocromo P450 es un conjunto, es un sistema de enzimas, no es una sola enzima. ¿Ya? Se encuentra a nivel hepático, ¿ya? Y lo que hace cuando está muy activo es mejorar ese primer paso, o sea, metaboliza más de la cuenta al fármaco. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes usen un inductor hay que tener cuidado porque obviamente va a haber alteraciones en las dosis. Muy bien. Y las otras vías, obviamente, ninguna de estas tiene que ver con lo que estamos comentando. Esto es básicamente vía digestiva. ¿Ya? Vía digestiva. Y lo que hemos mostrado al inicio, vía oral fundamentalmente. ¿Se entiende la cosa? Ya.